Audiencia, saludos a ustedes. Este es un espacio, Quito Encuentro de Oportunidades, que trata una gama de temas de carácter urbano, cívico, fundamentalmente emprendimientos. Se trata de profesionales o no todavía. Hoy vamos a hablar de salud pública y de algo que está empezando a aparecer en la humanidad. Enfermedades cuya nomenclatura o cuya naturaleza no conocíamos antes y que están apareciendo. Esto vamos a preguntarle a Carla Revelo, que nos cuente por qué se está dando en todo el mundo y también aquí en el Ecuador. Tal vez es porque la expectativa de vida ha crecido o porque o hay otras causas. Carla, le doy una cordial bienvenida a Carla Revelo y vamos a hablar hoy día de la enfermedad celíaca. Celíaca. Carla, saludos y adelante. Muchas gracias, buenas tardes, doctor, buenas tardes con todos. Efectivamente, vamos a topar el tema de la enfermedad celíaca, la celiaquía o más comúnmente llamada como intolerancia al gluten. Repita, Bueno, Carla, repita esto último, despacio. intolerancia al gluten es muy Intolerancia al importante, gluten. exacto, intolerancia al gluten. Es muy importante conocer por qué se da, las causas, complicaciones, síntomas y el tratamiento. Bueno, primeramente hay que conocer qué son las gramíneas. Como en una entrevista anterior quedamos en topar justamente este tema, las gramíneas lastimosamente han sido conocidas por generar justamente alergia en las personas que las consumen. ¿Qué son las gramíneas o qué grupos contienen gramíneas? Gramíneas son básicamente el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el mijo, el amaranto, entre otras. Lastimosamente, muchas personas han desarrollado una alergia a estas gramíneas conocida como enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, como su nombre lo indica, es una alergia a la proteína del gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína, como mencioné, que está presente en 4 cereales, que es el centeno, la cebada, la avena y el trigo. Entonces, las personas que tienen esta alergia, esta intolerancia, tienen una afección a nivel del sistema digestivo, a nivel gastrointestinal, por lo cual va a generar bastantes síntomas y bastantes molestias en su diario vivir. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una persona que tiene intolerancia al gluten? Pues básicamente temas gastrointestinales como por ejemplo diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, hinchazón, gases. También hay dermatitis, hay dolores articulares, entre otros síntomas comúnmente conocidos de la parte gastrointestinal. ¿Cuál es la causa de una enfermedad celíaca? Bueno, generalmente no se conoce una causa como tal, porque la enfermedad celíaca es genética, se desarrolla desde con los genes que una persona tiene, nace con ese gen y lastimosamente pues, se desarrolla y deriva en una enfermedad celíaca. También puede darse si es que la persona ya presenta una intolerancia previa, puede ser una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, va a desarrollar también una intolerancia al gluten. Entonces, no es por algo específico que la persona hizo o la persona consumió para que desarrollara una enfermedad, una intolerancia al gluten. En todo caso, esta celíaca no tiene una causalidad exógena, externa. Es, Exacto. y claro, genética porque por lo que he leído, por lo que sé, y usted me confirmará, Carla Revelo, cuando aparecen espontáneamente en la Tierra hace millones de años, las gramíneas, eso determina a su vez una conducta humana. Nace la agricultura y el consumo, obviamente, el cultivo y el consumo de estas gramíneas. Claro, y el ser humano probablemente fue modificando su programa genético para rechazar el gluten. A ver, ¿cuál de las gramíneas, usted ya ha mencionado,
¿Es posible encontrar esas gramíneas en el mercado sin gluten? ¿Es posible eso? Claro que sí. La persona que es intolerante al gluten tiene una gran variedad de alimentos que puede consumir. Aparte de los cereales que le comenté, también hay que tener en cuenta que están presentes, digamos, como escondidos u ocultos en otras presentaciones. Pero los alimentos que la persona con intolerancia al gluten puede consumir es el maíz, la quinoa, el amaranto, es también los granos que sean todo a base de maíz. Por ejemplo, también están las frutas, verduras, pescados, pollo, todo lo de producto animal, productos lácteos, frutos secos, todo eso puede consumir. En cuanto a cereales, puede consumir maíz, amaranto, quinoa y la avena, siempre y cuando la avena no esté, al proceso de que le hicieron de agricultura y todo, no haya estado en contacto con justamente los cereales que tienen gluten, es decir, trigo, centeno y cebada. Si es que el avena se recolectó de una manera en la que no tuvo un contacto directo con estos cereales, puede ser consumida. Entonces, siempre hay que verificar mucho las etiquetas nutricionales de los alimentos que dicen libre de gluten, no contiene gluten o sin gluten, porque a veces están, como mencioné, ocultos o escondidos y hay que revisar siempre ingredientes y valoración nutricional para descartar justamente la presencia de esta proteína. Carla, revelo una pregunta concomitante. Recomiendan en la dieta consumir también diariamente por sus beneficios, en el caso, granos secos, el caso de la almendra, el caso de la nuez. La almendra ayuda a construir tejido muscular, por ejemplo, entre otros beneficios. ¿Estos granos secos tienen gluten también o no? No, los granos secos no tienen ninguna presencia de gluten en ninguna de su composición. Los únicos que tienen es, como mencioné, estos 4 cereales y también incluyen ciertos otros cereales, como por ejemplo está el mijo, está el triticale, que es una combinación entre trigo y centeno. Entonces, estos cereales son los que contienen. Y aparte también tienen que entender que está presente oculto, como por ejemplo en productos de aseo femenino, puede ser, por ejemplo, en cosméticos, labiales, vaselinas, cremas, productos para el cabello, en las hostias de la comunión, en conservantes, aditivos, preservantes, en todo eso está escondido el gluten. Por eso siempre hay que revisar la información nutricional. Correcto. Ahora vamos a sus derivados ya procesados. Sabemos que nos gusta el pan integral, el pan de centeno, el pan de cebada, el pan generalmente de trigo. Hay que tener, por tanto, cuidado con esos tipos de pan. Por supuesto que si la persona que tiene intolerancia al gluten no puede consumir ni una mínima porción de gluten en su composición, ya que eso hace que la persona pues desarrolle una molestia gastrointestinal, puede provocar gases, puede provocar dolor abdominal, entonces siempre así sea poquito, así sea que ya le dice libre de gluten, pero si no se fijó en la información nutricional y resulta que sí tenía trazas de gluten, va a provocar una molestia de igual forma. Por eso la opción que se da es no consumir pan de trigo, sino consumir pan de maíz o pan de agua o pan de avena, siempre y cuando no esté en contacto con productos que tienen gluten. El pan, eh, el pan blanco, el pan que conocemos como baguette, se puede consumir. El pan baguette básicamente es hecho de trigo, pero también hay pan baguettes hechos a base de maíz, de harina de maíz. Entonces siempre hay que preguntar en el lugar donde la persona va a consumir alimentos y tiene una intolerancia, ya sea al gluten o ya sea alguna otra alergia alimentaria, siempre preguntar cualquier cosa que vaya a consumir o que vaya a ingerir si tiene la presencia de la alergia o de la intolerancia que presenta, justamente para evitar la molestia, para evitar que la persona termine en hospitalización, etcétera. Entonces siempre hay que verificar las etiquetas y preguntar antes de consumir algún alimento. Carla Revelo, acaba otra pregunta. Eh, eh, ¿Qué es? Usted mencionó entre los signos, los síntomas, Sí. síndrome, como ustedes llaman, la gente de la medicina. Mencionó varias dolencias, molestias, irregularidades gastrointestinales. No mencionó la constipación, el estreñimiento. ¿Puede producirse?
No es muy común, más bien a nivel intestinal lo que produce es diarrea, puede ser deposiciones grasientas, pero no tanto irnos a la constipación, porque no es como, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, que sí puede causar también estreñimiento, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable que causa diarrea y estreñimiento, que es muy común sus síntomas. Generalmente la intolerancia al gluten, la mayoría de síntomas son a nivel gastrointestinales y son más relacionadas con las heces acuosas en lugar de compactas. Al principio de nuestra conversación, Carla Revelo, usted nos mencionó algo que es esencial. Son enfermedades inscritas en el informe genético del ser humano. Siendo así, estoy leyendo sobre la aparición o descubrimiento, porque a lo mejor siempre las hubo, hoy están investigando las llamadas enfermedades huérfanas que tienen que ver con la genética. Esta celíaca es una enfermedad huérfana. Sí, es una enfermedad huérfana porque realmente no es que se desarrolló por algo que la persona hizo, por algo que la persona consumió, por algo que la persona tuvo, digamos, un hábito alimentario desde el pasado y desarrolló en una intolerancia al gluten, no. Más bien es algo genético, al igual que la intolerancia a la lactosa, que esta no es tan genética. La intolerancia a la lactosa sí se desarrolla por inhibir el consumo de lactosa en los alimentos comúnmente. Entonces, a la persona que tiene intolerancia a la lactosa, como no consume lactosa, obviamente su cuerpo no va a producir esa enzima que se necesita para, pues, digerir la lactosa y va a provocar una intolerancia. No es igual con el gluten. El gluten es una enfermedad genética que no tiene ninguna causa previa, digamos. Claro, es posible, le consulto, porque ahora está de moda una especialidad no es super especialidad de investigación médica genética. Es posible dar con el tiempo, con investigación científica, con el gen antigluten, con el nucleótido que en el ADN está determinando esa intolerancia, ¿es posible que la ciencia preestablezca esto en un futuro? Yo creo que sí, porque si actualmente el diagnóstico de la enfermedad celíaca se da con un análisis de sangre, con una muestra a nivel de intestino delgado, en un futuro se puede más bien tratar de conocer el diagnóstico con mucha más anterioridad, porque hasta que la persona se dé cuenta que tiene una intolerancia al gluten pasa por un montón de exámenes, pasa por exámenes ecos abdominales, entre otros, que realmente demoran bastante el proceso, y cuando ya la persona llegó al diagnóstico final de intolerancia al gluten, ya ha pasado bastante tiempo, ya hay más complicaciones y los síntomas han empeorado. Entonces, si es que, por ejemplo, se sospecha de una intolerancia al gluten porque, digamos, comí pan de trigo y me cayó un poquito pesado, sospecho que tengo intolerancia al gluten, pero voy a quitar de la alimentación todo lo que tenga gluten, no es lo correcto. Lo correcto es ir a hacerme un análisis de sangre que marquen los anticuerpos que se van a salir obviamente elevados, que son los anticuerpos contra el gluten. Si es que esos anticuerpos están elevados, tengo una enfermedad celíaca. Pero hasta yo no comprobar con un examen de sangre, con una muestra intestinal, no puedo quitar de raíz estos cereales de mi alimentación, porque voy a generar un déficit de nutrientes. Entonces siempre hay que ir primeramente a hacer un análisis específico de intolerancia al gluten. Tengo entendido que cuando se presentan estas molestias, el primer profesional que es consultado es el gastroenterólogo, ¿es así? Correcto, sí. El gastroenterólogo pide entonces un examen de qué me dice usted, siempre de sangre o puede pedir un examen COPRO. De sangre, el examen de sangre en el que marquen los anticuerpos antigluten, que es la antigliadina, es la antiendomicio, la antitetraglutaminasa y la antireticulina. Estos 4 anticuerpos son los que van a marcar si es que la persona tiene o no una intolerancia al gluten. Si es que estos 4 anticuerpos que se va a hacer salen pues altos, con niveles elevados, ya se puede confirmar una enfermedad celíaca. De lo contrario, todavía no tendría usted que quitar el gluten de la alimentación. Carla, Carla Revelo, eh, tal vez maneje usted, no, usted por su profesión no le puedo exigir tasas y porcentajes. La población ecuatoriana, ¿en qué medida está más o menos afectada por
esta celíaca, esta intolerancia al gluten? Lastimosamente, casi la mitad de la población presenta una intolerancia al gluten, no como intolerancia como tal, pero empieza como, por ejemplo, como una sensibilidad o como una alergia al gluten, que es diferente a tener una enfermedad celíaca como tal. Por ejemplo, si es que la persona empieza con una molestia a nivel digestivo, pero no evoluciona más, digamos, no existen esas acuosas, no existe hinchazón, como que todavía no se sospecha de una enfermedad celíaca como tal. Y también hay la alergia al gluten o la sensibilidad al gluten, que es más a nivel dermatológico. Presenta una dermatitis herpetiforme, presenta una dermatitis rosácea, pero no presento a nivel digestivo, a nivel gastrointestinal, ninguna molestia. Entonces puedo sospechar de una sensibilidad, pero no todavía de una enfermedad celíaca. Entonces, la mayoría de las personas a veces se confunden mucho y creen que porque tengo hinchazón, porque tengo molestia, tengo que dejar los productos que tienen trigo, cebada, centeno o avena y más bien quitan eso de su alimentación en lugar de realmente buscar la causa del problema e ir directamente a la fuente, que puede ser exámenes sanguíneos, visitar un gastroenterólogo para lograr tener un diagnóstico completo. Bendita la ciencia, ¿no? Y la medicina. Cuando yo era niño y adolescente, yo veía damas, especialmente mujeres, recuerdo yo, mi madre, que se quejaba de urticaria. Estoy con urticaria. Era una dermatitis, ¿no? Claro. Eh, Carla, muchas gracias por esta fecunda explicación. Una última pregunta. Una celíaca, una intolerancia al gluten, que no es tratada oportunamente y se convierte en crónica y la gente sigue comiendo gluten y comiendo gluten, esta celíaca puede derivar hacia males mayores como por ejemplo el cáncer. Correcto. Las complicaciones de una enfermedad celíaca no tratadas a tiempo o no diagnosticadas a tiempo, aparte de los déficits nutricionales que básicamente va a tener, que es, por ejemplo, baja talla, bajo peso, retraso del crecimiento, osteoporosis, dolor muscular, va a tener también problemas a nivel gastrointestinal, como por ejemplo síndrome de intestino irritable, intolerancia a la lactosa, problemas en el páncreas, un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado y desarrollar en un cáncer de intestino. Carla, porque es su derecho y así lo exige, lo pide el municipio de Quito, denos sus datos para que la gente eh, la busque, la ubique y hable con usted. Claro que sí. Bueno, yo estoy ubicada en el Valle de los Chillos, Avenida Ilaloy, calle Los Piqueros. Me pueden contactar para cualquier consulta que deseen al 099-5477-636. Repito, el 099-5477-636. Si es que alguien que me escucha pues presenta una enfermedad celíaca o tiene algún familiar que la presente, pues con gusto yo soy para ayudarles a tratar con anticipación los síntomas y a evitar las complicaciones que mencioné. Gracias, Carla Revelo, una vez más. Ojalá Gracias, nos muchas podamos gracias. ver pronto con un tema, con otro tema de su especialidad. Muy amable. Gracias también, un gusto.